Hola Ernesto, buenos días. Buen día, Alexis. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? A ver, estoy esperando la respuesta. Sobreviviendo al COVID. Sobreviviendo al COVID. Ok. Oye, hemos hecho ya, ¿cuántas conversaciones? Ya 9. Como 9 conversaciones, sí. Y hemos pasado por, bueno, varias que han arrancado en educación, otras que han terminado en educación, eh, temáticas relacionadas, eh, resiliencia. Hemos tratado de graficar algunas ideas a través de algunos superhéroes, que ha sido interesante también, una mirada distinta desde ahí. Y varias veces siento que hemos como um, aterrizado o dado una vuelta en torno al concepto de adaptación, por ejemplo, de, de cómo podemos salvar ciertas situaciones, de cómo incorporamos la experiencia para a partir de ahí, bueno, concepto de resiliencia, ¿no? Para a partir de ahí poder construir. Y todo eso finalmente tiene mucho que ver, y también lo hemos mencionado en algún momento, con el concepto de inteligencia, que es un concepto que ha estado muy criticado a lo largo de la historia, que ha pasado por diferentes definiciones y que tal vez sería interesante que pudiéramos revisar. Claro. De hecho, también hemos pasado, por ejemplo, por el concepto de homeostasia, que hay que hacer una serie de modificaciones también. Y en sí, creo que cada uno de ellos nos lleva a uno de las... nos va a llevar a una de las pláticas que creo que es oportuna, ¿no? Ujú. En términos de inteligencia. Creo que vamos a desarrollar el término bueno, vamos a desarrollar lo que se conoce por inteligencia, hacer una reflexión al respecto. Eh, y pues creo que ahí tienes un poco más de herramientas conforme a las definiciones. Por supuesto que son muy variadas y al menos lo que, por ejemplo, entre cómo se mide la inteligencia, qué se Mm. entiende por inteligencia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que platicaras un poquito de forma general cómo se entiende la inteligencia desde el punto de vista psicológico. Yo la inteligencia pues lo veo más bien como un proceso de adaptación. Por supuesto que se hace una revisión filogenética acerca de cómo se desarrolla el sistema nervioso, es decir, cómo fue evolucionando. Y por supuesto que también tiene su importancia su desarrollo embrionario, Mm. la, lo que llamamos en nuestro caso como la ontogenia. Para los evolucionistas, para los biólogos, decimos que la ontogenia recapitula la filogenia, es decir, a Ujú. través del desarrollo embrionario ves una revisión general de su proceso evolutivo, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos con la idea de cómo lo ve la psicología a la inteligencia. Bueno, yo creo que primero ahí lo importante es poder establecer que claramente podemos hablar de diferentes tipos o niveles de inteligencia y a lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, el concepto de inteligencia como unívoco, pero luego ha ido evolucionando hacia las inteligencias múltiples y por supuesto en los últimos, qué sé yo, 20 años o más quizá, ha ido tomando mucha fuerza el concepto de la inteligencia emocional. Pero pero yo creo que cuando hablamos de inteligencia, así a secas, por término general, em, estamos aludiendo a la inteligencia desde el punto de vista cognitivo. Y tal vez ese sería como un primer punto de inicio, de partida o de entrada para poder abordar el concepto. Yo creo que claramente no podemos eh, abordar un concepto que es tan amplio. En psicología, básicamente todos los conceptos con los que trabajamos son constructos, es decir, son construcciones teóricas respecto de cómo conceptualizar conductas finalmente. Em, y esas construcciones teóricas no son en sí mismas medibles directamente. Yo no,
en estricto rigor yo no mido la inteligencia a través de un test. Lo que yo mido es el concepto operacionalizado a través de subconceptos, subcategorías, subvariables, que eventualmente sí pueda traducir en conductas que puedo ir a buscar en la persona. Es decir, la inteligencia cognitiva, y para que quede claro que de eso estamos hablando en esta conversación, em, efectivamente puede tener varias definiciones, pero si tú desglosas, todas las definiciones llegan de una u otra manera a la idea de adaptación, es decir, a cómo yo reacciono, respondo a las exigencias, a los requerimientos del entorno. Y, y en la medida que me adapto a lo que el entorno me pide, entonces tengo una conducta inteligente porque puedo resolver situaciones nuevas que de otra manera, sin esa capacidad adaptativa, no podría resolver. Es cierto, pero fíjate que el que realmente cuando dices proceso de adaptación puede ser respondido de una manera, es decir, eh, azarosa, en el sentido de decir, por ejemplo, no, es que pudo resolver este problema. Tenemos la historia de un estudiante que tiene que resolver un examen que viene por reactivos y que por casualidad a él se le ocurre contestar al azar y tiene una de las más altas calificaciones dentro de ese examen. ¿Sí? No estamos hablando propiamente de inteligencia, sino que fue una respuesta casual. ¿Sí? Lo mismo sucede en algunas de las respuestas que tienen muchos de los animales, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, un primate que logra lavar sus alimentos antes de consumirlos, quizás haya sido porque vio una característica que le permitió tener una mejor calidad de alimento y que lo más interesante, lo pueden replicar sus compañeros, ¿no? Entonces, es por eso que me causa un poquito de conflicto a veces entender a qué nos referimos con inteligencia. Podemos dibujar a qué hace referencia la inteligencia, ¿no? Entre ellas, lo más tradicional que se sabe acerca de ello es decir, porque puede resolver problemas. ¿Me explico? Así es como se conceptualizaba hace algún tiempo, ¿no? Decir, pues como puedes solucionar cosas, es porque tienes todo un sistema que te permite poder hacerlo. Y a eso le llamábamos inteligencia, ¿no? Entonces veían la posibilidad de que un primate agarre una rama y con eso se pueda sacar gusanos o insectos y alimentarse de ellos, estaba resolviendo un problema. Pero en Ujú. realidad a eso le llamamos inteligencia y como tú dices, ¿no? O sea, tú a través de una prueba psicológica no estás midiendo la inteligencia, responde a otra serie de características y cada vez que se construye un instrumento que mide algo o que registra algo, pues está diseñado para eso exclusivamente, no para todo lo que corresponde a inteligencia, ¿no? Entonces, cuando Exactamente, dices, voy a medir la inteligencia, ¿qué criterios vas a tomar? O sea, exactamente. no solamente es una prueba psicológica, sino son una tremenda cantidad de pruebas que te dan una radiografía, un aproximar de lo que podríamos entender como inteligencia, ¿no? Una estimación. Pero fíjate que en el ejemplo que tú pones, efectivamente puede haber un estudiante que llegue a dar un examen y responda al azar. Sin embargo, y que eventualmente incluso ese azar pudiera reportarle finalmente una de las mejores calificaciones. Sin embargo, supongamos que, por qué ese estudiante respondió al azar? ¿Qué, qué lo lleva a eso? Uno podría decir, bueno, tal vez el estudiante no estudió, no es tan estudiante, no se preparó. Em, y entonces, frente a eso, podría decir, y estamos en una situación en la que tiene que resolver una disyuntiva, tiene que resolver un conflicto. Estoy en una evaluación, si en esta evaluación me va mal, puede que repruebe la asignatura, y puede haber frente a eso otro estudiante que tampoco estudió y diga, la verdad, no estudié nada, así que, profesor, aquí está mi examen en blanco, no tengo nada que responder porque no estudié. Ese se va a llevar la calificación mínima. Y el otro dice, bueno, voy a lanzar lo que salga, lo que venga,
¿Y eso no es una respuesta adaptativa al conflicto? Y que le permitió no tener la evaluación mínima, a lo mejor, y en el peor de los casos, podría haber obtenido la misma evaluación mínima, la misma calificación mínima, pero se adaptó, dijo, no tengo nada que perder, voy a responder lo que salga, y eso ya es una respuesta más adaptativa que la otra. Por... Pero nos lleva a una siguiente versión. El hecho de pensar que es como lo manejan tradicionalmente también en conceptos actuales de inteligencia. Tú tienes una película que, por ejemplo, se llama Ahora son 11 o eran 9 luego 10 luego 11, ¿no? Y así ahora son 13, algo así se llama, que habla de cómo unas personas se juntan para generar un desfalco tremendo sin que Ajá. puedan ser percibidos, ¿no? Entonces, quiere decir que eso que están haciendo, ya la idea de que una persona pueda engañar a los demás, que pueda embaucarlos, también corresponde a la idea de inteligencia. Ese es el punto, ¿no? Entonces, si tú tienes un estudiante que contesta por azares el examen y tiene una alta calificación, quizás lo hace conscientemente. Dice, voy a probar que este sistema no funciona y lo someto. ¿A eso también le llamamos inteligencia? Digamos que esa conducta también puede ser una conducta inteligente en un determinado contexto, lo que no significa que sea inteligencia, porque nuevamente estamos hablando de un concepto que es un constructo demasiado amplio. Entonces, claro, los que hacen el desfalco son inteligentes, los que manipulan al resto son inteligentes. Bueno, de hecho, mm, se maneja que gran parte de los grandes psicópatas o sociópatas son inteligentes. ¿Por qué? Porque para efectos de lograr el objetivo que ellos se han planificado, son capaces de resolver una determinada situación, incluso a pesar de no contar con otras herramientas que pudieran ser, mm, desde alguna perspectiva, más adaptativas. Lo que no estoy diciendo, o lo que no implica, que eso sea lo correcto o lo bueno, porque ahí entramos en un tema que tiene que ver con un análisis más moral, más ético, legal, si tú quieres. Em, entonces, ¿esa conducta es inteligencia? No, esa conducta no es inteligencia. Esa conducta puede ser una muestra de inteligencia, precisamente por lo que tú dices, porque lo que yo evalúo a través de un instrumento es una muestra. No hay ningún instrumento en el mundo que pueda dar fe de que está midiendo toda la gama y, y el concepto, el constructo de inteligencia en su amplitud máxima. Todos los instrumentos y todos los autores que están desarrollando esos instrumentos señalan que lo que ellos miden es una estimación de inteligencia. Mi concepto es inteligencia. La inteligencia la voy a entender como adaptación. Bueno, ¿cómo me adapto? ¿Qué necesito para adaptarme? ¿Qué necesito para poder resolver una situación concreta hoy día? Necesito manejar cierta información previa, necesito utilizar esa información previa para trasladarla a esta nueva situación. Necesito, por lo tanto, capacidad para conceptualizar qué es lo que hay en esta situación que me hace requerir información de la que tengo guardada previamente, y ahí estoy haciendo alusión, por ejemplo, a la inteligencia cristalizada versus la inteligencia fluida. Necesito, por lo tanto, tener cierto material en mi memoria, sin entrar en los niveles de memoria ni las características de la memoria. Necesito estar atento a la situación que se me está planificando, que se me está presentando. Necesito capacidad de abstracción, necesito análisis, necesito síntesis, necesito capacidad aritmética mental, necesito capacidad de formación de conceptos verbales y no verbales. Necesito un millón de cosas. Y entonces, a partir de eso, yo digo, bueno, ok, necesito memoria, ¿cómo voy a medir la memoria y qué tipo de memoria voy a medir?
Necesito capacidad de abstracción, ¿cómo voy a medir la capacidad de abstracción? Necesito capacidad de análisis y síntesis, ¿cómo la voy a medir? Sin embargo, podría haber otro autor que desarrolla otro instrumento que dice, mira, me parece bien, tú tomaste 50 variables que aportan a la respuesta inteligente. Yo voy a tomar otras 50. O voy a tomar, está sin audio, o voy a tomar 10 de las 50 que tú tomaste y yo le voy a agregar otras 15. Y ese es mi concepto de inteligencia. Y ojo, lo que estoy midiendo es eso. ¿Por qué lo dejo claro? Porque mucha de la crítica histórica que ha dado vuelta en torno al concepto de inteligencia es, pero es que a mí no me parece que eso sea inteligencia. Pero es que ¿cómo? ¿Y por qué yo si sé quién es, qué sé yo, Benito Juárez? No tengo idea cuáles serán las preguntas en el test porque se adaptan a cada país, ¿no? Em, ¿Quién es Benito Juárez en México? ¿O quién es Gabriela Mistral en Chile? ¿O Bernardo Higgins? ¿O qué sé yo? Porque eso me va a hacer más inteligente. No, es que eso no es lo que te hace inteligente. No es esa la inteligencia. Es que te están preguntando si tienes capacidad para recurrir a información guardada en tu memoria que eventualmente puedas utilizar para resolver una situación nueva. Y desde esa perspectiva, como yo tomé 50 variables y tú tomaste 25 distintas y otro tomó 15 y otro tomó 183, cada una de esas es una muestra de otros constructos que aportan a la capacidad adaptativa. Y además, dentro de cada uno de esos constructos, cuando yo defino cómo lo voy a medir, voy a hacer 10 preguntas de memoria, 10 preguntas de atención, 10 preguntas de análisis y síntesis. Bueno, en mi instrumento yo voy a hacer 20 preguntas. Nada más que acá así como lo estás planteando, creo que el peso que se le ha dado a la mayor parte de los instrumentos está basado en razonamiento, en, en, en razón propiamente, ¿sí? Por eso es Entonces, cognitiva. por eso es cognitiva. Lo interesante del asunto, o lo que sí me gustaría puntualizar, es que en lo personal, creo que la inteligencia también tiene que involucrar un poco las cuestiones emocionales. Es decir, Absolutamente. prácticamente le damos mucho, decimos, ¿sabes qué? Es que una computadora es inteligente, por ejemplo. ¿Sí? Es que una computadora es muy rápida y tiene velocidad. Estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Por qué de pronto pensamos que la inteligencia artificial puede ser más poderosa que la inteligencia humana? Por supuesto que las personas que se dedican seriamente a la inteligencia artificial no lo ven así. Mm. Las personas que se dedican a inteligencia artificial saben que es paso por paso y que tienen como modelo la inteligencia Humana. humana para poder desarrollar la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial en un momento determinado puede tomar una mejor decisión que la inteligencia humana en un contexto muy establecido, es cierto. Es Y decir, mucho más rápido, y mucho más rápido, por supuesto, que ese es es el cierto. elemento. Y que puede tener un sistema de aprendizaje propio también. O sea, hemos visto que la inteligencia artificial se alimenta a sí misma y genera unas mejores respuestas con cuestiones probabilísticas, con cuestiones de algoritmos y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el caso de la inteligencia humana? ¿Por qué la inteligencia humana todavía escapa muchísimo de la inteligencia artificial? Porque tiene una serie de elementos que le dan mayor ventaja. Entre ellos está, por ejemplo, la complejidad. Entre ellos está, por ejemplo, la creatividad. Y entre ellos está Absolutamente. uno de los mejores elementos que todavía puede darle mayor ventaja, que es la compasión. Hasta ahorita, el desarrollo de las emociones o el entendimiento que tenemos acerca de las emociones que se está explorando a través de inteligencia emocional, nos dice que para poder definir la inteligencia, no netamente tiene que ser todo racional, sino también tenemos que involucrar cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, Absolutamente. hasta ahorita los tests bueno, tú puedes hacer un poco más de referencia al respecto, ¿no? Los tests se centran mucho en el proceso de razonamiento. ¿Qué pasa cuando le pones un test, por ejemplo, a un niño autista?
Se desarrolla en el término de estímulo-respuesta. ¿Qué pasa cuando se lo pones a un niño autista? Pues es muy difícil porque el encierro que tiene la capacidad de filtrado que está deficiente no le permite dar las respuestas y sabemos que hay mucha inteligencia ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha mostrado un poco la idea de cómo ciertos padecimientos, trastornos o desarrollos nos muestran que las pruebas psicológicas tienen cierta limitación. Está Efectivamente. muy definido por los autores también, y eso Mm. lo respetamos. Dice, Mm. vas a poder hacer esto en estas condiciones, bajo este personal, bajo estas entidades étnicas y bajo ciertos elementos, ¿no? Entonces, qué es lo que está sucediendo? Creo yo que el concepto de inteligencia tiene que irse revolucionando, en el sentido de decir, actualmente, desde mi punto de vista, una persona que tiene un aprovechamiento del exceso de poder, del exceso de fuerza o del exceso de capacidades de análisis y le ve la cara a otra persona, eso no es inteligencia, eso es ser un imbécil. ¿Me explico? Recuperando un poquito la noción de Superman. Entonces, es decir, él tiene toda la capacidad como para poder destruir todo, pero no. Lo que hace es que humildemente, a través de la educación, le permite hacer que tengamos un mundo mejor. ¿Me explico? Entonces, yo no sé si, no sé, espérame, no sé Sí, sí, sí. si lo visualizo en este sentido. Decir, para mí el término inteligencia no es aquel que se aprovecha de los demás, de los embauca, no es aquel que puede matar a las personas porque les hizo aparentar una idea errónea. Es decir, en este caso el sociópata, el psicópata, de pronto para mí ya no es inteligente. Es una persona abusiva que ocupó su capacidad para algo negativo o para algo destructivo. No hay una construcción como tal, me explico. Es un proceso adaptativo, claro. No niego que la adaptación no te va a decir cuál es el que va a sobrevivir. Finalmente, el más abusivo es quizás el que tenemos como el que tiene más ingresos a nivel mundial y que le ve la cara a medio mundo y que vive con las comodidades muy extremas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso sea lo que entendamos por inteligencia. Desde mi punto de vista, creo que la falla ha sido en que no le hemos dado todo el peso a la emoción como para decir alguien que sea empático es más inteligente que alguien que es totalmente racional y que no tiene ni una pizca de emoción hacia la humanidad. Mira, concuerdo. Sin embargo, creo que, porque comencé diciéndolo, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de inteligencia cognitiva porque no tenemos todavía un concepto unificado que pueda abordar todo. Tú hablas de la Claro, inteligencia emocional, hablas de la es muy difícil, creatividad, muy difícil. es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, y también por una tradición científica histórica, que vamos analizando, es decir, vamos desglosando para poder ir focalizándonos en un elemento, luego en otro, por separado, pero entendiendo que el ser humano no es una suma de partes, sino que es una integralidad. Ok, pero no puedo acceder, al menos hasta el momento, no puedo acceder a esa integralidad. No puedo acceder a una inteligencia que aborde todo, que por lo demás, creo que todavía no sabemos qué es ese todo. No lo sabemos. Puede haber muchos otros elementos que quizá nos demoremos 100 años más en descubrir, si es que. Entonces, concordando contigo, en que efectivamente habría que incorporar los elementos emocionales, creatividad, la capacidad de complejidad que tiene el ser humano. Eh, en inteligencia artificial hay un experimento que se hizo por allá por los años 60, 70, por ahí, que es un terapeuta virtual. No sé si alguna vez lo has visto, el ELISA se llama, con Z. Y tú lo buscas en internet y puedes dialogar. Entonces Elisa te dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Alexis. Hola Alexis, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque me pasó algo malo. ¿Qué fue lo malo que te pasó? Es que mm, discutí con una persona importante. Explícame un poco más, te dice. Pero llega un minuto en que Elisa no logra pasar más allá, porque el algoritmo es un algoritmo muy simple, que se basa básicamente en generar preguntas
a partir de las palabras más importantes de tu última frase. Y que en ese contexto lo que está tratando de hacer es emular a un terapeuta humanista que usa el reflejo, que cada cosa que tú dices lo transforma en una nueva pregunta para que tú vayas desarrollando un poco más la idea. Pero inevitablemente eh, llega un punto en que empieza a repetir las preguntas y tú le dices, bueno, ya te respondí, explícame un poco más y no puede salir de ahí. Y eso da cuenta de lo que tú dices, ¿no? La complejidad de de la masa que tenemos acá adentro es tan grande que es imposible abordarla como tal. Entonces, se hace evaluación de inteligencia emocional, se hace evaluación de inteligencia cognitiva, se hace evaluación de creatividad, se hace evaluación de autonomía. Acotemos, no podemos ir a todo. Inteligencia cognitiva, adaptación, respondo a una dificultad, gano, tengo un beneficio a propósito de una conducta, dañé a otro, ¿y a mí qué? Eso es moral. Que lo tenemos que incorporar, lo tenemos que incorporar, porque el ser humano obviamente no podemos validar eh, moral, éticamente, la decisión de lograr un objetivo a través de el daño a un tercero. Absolutamente de acuerdo. Y desde esa perspectiva, claramente el que lo logra de una determinada manera versus el que lo logra de otro es más inteligente. Finalmente el psicópata en algún minuto puede caer en su propia trampa y terminar preso por 30, 40 años, qué sé yo. Y bueno, entonces toda la adaptación que tuvo hasta ahí le llegó y no logró seguir adaptándose bueno, porque violó las bases mínimas del acuerdo social. Em, pero por eso te digo, desde lo cognitivo y el acuerdo histórico es respuesta adaptativa desde lo cognitivo y luego incorporaremos otros elementos, que creo que efectivamente estamos en deuda, pero no porque no hayamos querido, es porque no hemos podido aún. Creo que falta mucho desarrollo para eso, pero efectivamente, y ya no desde lo técnico, si me preguntas desde lo ético, concuerdo, pero plenamente contigo. Sí, aquí la dificultad es que finalmente es cierto, nos estamos centrando en el término de lo cognitivo, es decir, estamos dándole mucho campo a lo racional. Mm. Y eso, en términos de adaptación, me gusta el hecho de pensar que tienes mayor ventaja en algún momento. Nada más que me gustaría enfatizar un punto, ¿no? En términos biológicos le llamamos adaptación porque vas a dejar mayor descendencia. En el caso del ser humano siempre he explicado que el ser humano tiene dos tipos de evolución. La evolución biológica, que tienes toda la carga genética, tienes todos los elementos preestablecidos, los elementos ya innatos y que te permiten de alguna manera tener distintas respuestas, ¿no? Y por otra parte, la evolución cultural, es decir, toda esa serie ambiental o de carga ambiental que le pega directamente a cómo haces las cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que una persona puede dañar a otra porque su genética, su muchos de sus elementos ya están diseñados en ese término, ¿no? Mm. Digo, en el caso, por ejemplo, de un psicópata. Un psicópata le dices, no, es que viene de mala familia, buena familia. No, o sea, hay psicópatas que ya vienen, y no puedo decir que sea netamente innato, que tenga el gen de la maldad, ¿no? No hay no hay un fundamento experimental ni un fundamento teórico que te lleve a esa situación, ¿no? Pero de que hay gente que actúa en ese sentido de maldad sin necesidad de tener una disculpa familiar, sin necesidad de tener una disculpa de entorno social o ni siquiera del desarrollo, pues lo hay, ¿no? Y Mm. ese es un punto importante para entender cómo podemos tener una persona que es inteligente y mala, me explico. Mm. Pero por otra parte también creo yo que la parte cultural donde te dicen, vamos a darle la formación, te vamos a dar, o sea, tienes tu forma de ser, pero tienes que educarlo. Entonces, a mí siempre me daba la intención de decir, una persona
por ejemplo, que dice, yo soy alcohólico, tengo el gen del alcoholismo, Mm, ¿no? Es porque ya estoy predispuesto a las adicciones, porque ya estoy predispuesto a consumir el alcohol y una vez que toco el alcohol, en automático ya no puedo frenarme y necesito más acerca del alcohol, ¿no? Y mm. te lleva a pensar que esa persona que lleva más posibilidades de adicción, también te lleva a tener mayor número de descendencia. Son más irresponsables, son más promiscuos y tienes mayor número de hijos, me explico, regados como tú quieras, pero te Sí. da una descendencia mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué es en contraposición a lo que dice una persona que no tiene la adicción, ¿no? La persona que no tiene la adicción es más de tener un núcleo familiar más fortalecido, de tener un hijo con una sola, con muchos cuidados, con muchos detenimientos y que vigila el desarrollo personal del hijo, ¿no? Mm. Entonces, aquí tengo dos elementos. Uno que te dice, tengo mucha descendencia, pero no me hago cargo de nadie. Y por otra parte, tengo una sola descendencia y me hago cargo de él. Los dos son procesos adaptativos. Es lo que te explica un poco la teoría del gen egoísta, ¿no? Lo Mm. importante para la genética es reproducirse. No es si son buenos, malos, si es el guasón o es Batman. Ese Ni, es el ni, punto, ¿no? ni la consecuencia de esa reproducción. Ni Porque, la consecuencia. porque también tenemos hoy día un planeta con 7.000 millones de habitantes, donde que eso ha traído una inmensidad de consecuencias negativas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tan inteligente es el ser humano si está haciendo actos que lo autodañan? Y ven ese sentido. Es como pensar, oye, ¿será posible que una persona no se dé cuenta cuando eliges una pareja, no te des cuenta de todo el desastre que vas a tener más adelante? Digo, uno, ¿Será uno lo piensa posible? en ese ¿Será sentido, ¿no? posible? Sí. O sea, tú agarras y lo hemos visto en varias versiones, ¿no? ¿Por qué de pronto a una chica se le puede parecer tan atractivo una persona que parece un idiota, actúa como idiota y tiene todo el copadrón de idiota, pero ella no lo considera idiota, lo considera una persona buena, ¿no? O sea, yo lo voy a cambiar, lo voy a transformar. Y lo mismo le pasa en el caso de los varones, ¿no? En el caso de los varones es, oye, hay una chica que es brillante, es la mejor de la escuela, pero te parece más atractiva aquella que está taimada, toda encerrada, que tiene tatuajes y un montón de marcas en el cuerpo, ¿no? Ah, pues por eso me parece interesante, ¿no? O sea, como que yo la puedo rescatar. Es un Es que ojo, poquito, ojo, que una sí, persona tenga tatuajes no significa no, no, nada. no, no, por supuesto, pero me refiero que digo que tenga marcas, que tenga algo que autolesiones y demás, de pronto te parece atractiva, ¿no? Entonces, en el sentido de decir, de pronto podemos seleccionar así no el mejor elemento que puedes tener para una relación, ¿no? Es Sino que, algo es que, que, es que depende, porque ahí uno podría decir, bueno, ¿qué es el mejor elemento que puedas tener para una relación? Y si esa persona está escogiendo eso, es porque tal vez necesita como autovalidación claro, a otra persona que de alguna manera le aporte elementos que le sirven a esa autovalidación. Y ahí claro. entramos en un proceso ya de inconsciente, de historia con los padres o los cuidadores, Ujú. de cómo se ha ido autovalidando a lo largo de su propia historia, Sí, porque no es casual, no es no. casual. No, Entonces, pero eso es un fíjate, ejemplo sin que escapemos de lo que queremos hacer. O sea, me refiero que no me voy a centrar en toda la personalidad y todos los elementos que involucran en cómo decides cuál es tu pareja, ¿no? Pero sí quiero enfatizar el hecho de que de pronto parece ser que seleccionamos inadecuadamente, pero tú dices, es que, ¿cómo es posible? Es como pensar, es como el ejercicio del bombón o el dulce, ¿no? Mira, si no te comes el dulce, te voy a traer otro dulce en su momento. Es un experimento que está mencionado, ¿no? Y la mayor parte de la gente no respeta eso, se come el dulce inmediatamente y no hace una planificación a futuro. mm, mm, Dícese función ejecutiva ya desarrollada, ¿no? Entonces, en este caso viene lo mismo, ¿no? ¿Por qué de pronto tengo que ganarme todas las fichas del juego de mesa? ¿Por qué de pronto tengo que encontrar una forma para hackear el juego del videojuego? ¿O por qué de pronto tengo que decir, todas las chicas me tienen que poner atención a mí? Va en el sentido de que a lo mejor tengo una estrategia, un proceso adaptativo que me permite tener una ventaja sobre los demás. ¿Me explico? Entonces, te repito, ¿no? Yo sé que hay muchos elementos que están mm, relacionados, pero voy a tratar de no pensar en todos ellos al mismo tiempo, ¿no? Sino simplemente como una ejemplificación muy, muy, muy reducida, ¿sí? yo- Entonces, en este caso, lo dices tú, o sea, tengo las, la mejor estrategia para ganar.
tengo la mejor estrategia para poder quedarme con todo. Pero, insisto, creo que cuando nosotros decimos, no por el hecho de que tengas la mejor estrategia, quiere decir que seas más inteligente. Quizás estás más adaptado, pero no quiere Es decir que que, seas más inteligente. exactamente, porque ahí el tema es, tengo todas las estrategias para ganar, pero yo te diría, bueno, ¿y ganar qué? ¿Qué Correcto, vas a ganar? correcto. Y, y sí, puedes ser adaptado. Ahora, ¿qué es ser adaptado? Mira, Piaget, que es uno de los clásicos, dice que la adaptación se da en virtud de dos procesos, que son la acomodación y la asimilación. Cuando yo asimilo, lo que estoy haciendo es que incorporo un elemento de la realidad a mi esquema mental interno. Y cuando me acomodo, lo que hago es que mi estructura la adapto No, a aquello que yo ya incorporé. Entonces, cuando el niño ve un avión y lo incorpora, lo asimila, dice, ah, entonces yo puedo construir, qué sé yo, un avión así, claro. y juega con el avión. Lo asimiló el concepto y lo pudo traducir a otra cosa. Hizo un proceso de traducción interno ahí cognitivo que es importante. Pero cuando se asimila, perdón, cuando se acomoda, lo que hace es él transformarse en un avión. Claro. Entonces abre las manos y vuela, ¿no? En esos dos movimientos yo logro la adaptación. El punto es para qué la ocupo. Y ahí es donde entra lo emocional, ahí es donde entra lo ético, lo social, lo moral, que, insisto, creo que es absolutamente necesario que ojalá en algún minuto podamos llegar a integrar todo esto en un solo gran concepto. Pero claro, el delincuente eh, se adapta, asimila y se acomoda. Asimila que para tener mejor calidad de vida necesito tener más bienes y me acomodo. Como no los puedo tener por otra vía, voy y los robo. Claro. Entonces, obviamente que ahí entra el tema valórico, Sí, ético, sí. social, el bienestar. Mira, es tristemente, es muy fácilmente graficar, por ejemplo, cuando uno compara las culturas, y ahí entramos en otro concepto, el tema de la cultura eh, más amplia, ¿no? Cuando uno hace la comparación entre las culturas nórdicas, europeas nórdicas, eh, que de alguna manera son las que dan pie también a la cultura norteamericana, y las culturas latinas, eh, tú aplicas un test de personalidad que te puede medir la sociopatía, y es increíble que si tú aplicas ese test a una persona latina, pero la corriges con escalas nórdicas, los latinos tenemos un nivel de sociopatía altísimo. Porque cuando tú tienes la posibilidad, yo siempre pongo el mismo ejemplo a los estudiantes, cuando tú tienes la posibilidad de meter una moneda en una máquina, que esa máquina se abra y sacar un periódico y llevártelo, y luego cerrar la máquina, el latino, ¿qué es lo que hace? Mete la moneda, abre la máquina y se lleva todos los periódicos. Y los vende o los tira. Pero O los fíjate que tira y va de se la queda mano. con uno. Y eso para el Sí, nórdico imperdonable. es inadmisible. Es que ni se les ocurre. ¿Por qué? Porque lo Sí, que está a la base es el bien común. Y no quiero decir con esto que los nórdicos sean mejores que los latinos. no, No, no no, va por ahí. No, no es una evaluación valórica, porque por otro lado yo podría decir, bueno, los nórdicos entienden esto y tienen este orden y esta estructura y ponen por delante de todo el bienestar común y qué sé yo, al punto de que tú tienes horario para ir a botar las botellas, los vidrios, porque si no metes ruido ruido. y despiertas a la gente. Bueno, pero los latinos somos más desordenados,
Pero los latinos tenemos la posibilidad de, oye, voy pasando por tu casa, te toco la puerta, te toco el timbre y te digo, venía pasando y quise pasar a saludarte. Allá no. Y abrazo. No, Sí, es imposible. O sea, me tienes que avisar con una semana de anticipación. ¿Cómo se te ocurre llegar de improviso a mi casa? Es más, ni siquiera te es voy a una abrir. falta de respeto. Sí, es Ni una falta siquiera de te voy a respeto, abrir de la hecho. puerta. Claro. Pero acá nosotros es, oye, estoy cerca de tu casa. Ahora que tenemos el celular, estoy cerca de tu casa. Voy para allá. Y ya. Entonces, lo emocional, y ahí está, ¿no? Lo cognitivo y lo emocional. Y los nórdicos tienen un montón de cosas que pueden ser súpermente favorables, pero tienen muchas deficiencias también en este ámbito. Entonces la adaptación o la inteligencia tendría que ser una mezcla de ambos. Sí, sí. Sí, netamente la adaptación como tal, no, porque sí te dice ganas, tienes que ganar. ¿Me explico? Mm, Entonces tienes que tener ventaja. Pero algo, fíjate que voy a retomar algo que mencionaste anteriormente, ¿no? Si una persona tiene todas las fichas, y tiene todos los elementos, tú decías que gana, ¿no? mm, Pero viene una consecuencia al partir de ese tener todo, mm, que es una consecuencia bien enorme que sucede en la sociedad. Me aburro. Es decir, ya de pronto estoy de ocioso. ¿Por qué? Porque cuando ganas el videojuego, de pronto dices, ya sé lo que va a pasar, lo predigo, lo gané. Voy a empezar a hacer variantes, ahora no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. Ya tienes todas las fichas mm, todos los billetes del juego de mesa, pues ahora voy a comprar esto y voy a gastar en aquello y cosas así, ¿no? Entonces, yo lo veo desde el sentido de que de pronto, cuando tienes todo ese poder, que no aprende, que ya en una plática anterior decíamos, no hemos aprendido a manejarla, mm, cuando tienes ese poder, empiezas a distorsionar las cosas, empiezas a abusar de las cosas. Y eso te lleva a una aburrición y a una destrucción. ¿Me explico? mm. Entonces, yo lo explico en ese sentido, de decir, ¿sabes qué? De pronto ya le entendiste cómo funcionan los procesos, ya puedes jugar con ellos, ya empezaste a distorsionar los procesos y finalmente empiezas a fracturar todo lo que está ahí, que ya no tiene ningún beneficio para nadie, inclusive para ti, o sea, ya estás aburrido, ya estás ocioso, ya estás empezando a destruir, ¿me explico? Y por otra parte, y te lo digo en términos de negativos, ¿no? En términos positivos, que es más difícil, el proceso es más complicado cuando construyes, cuando creas, te lleva a pensar, decir, esta es la falla que tienen, ¿ok? ¿Cómo la modifico para que no pueda haber esa falla? ¿Qué es lo que pasa con algunas de las personas? Por ejemplo, uno que se dedicó, está la película de Atrápame si puedes con Tom Hanks Ujú, mm, entonces, él era un falsificador y era muy bueno. Y después dijeron, ¿sabes qué? Eres tan bueno que puedes hacer algo bueno. mm. Sí, vente para acá, que sucede con muchos de los casos, ¿no? Tienes un asesino serial. Oye, ¿cómo atrapamos a otro asesino serial? Pues pregúntale a otro. ¿Por qué? Porque ya es oye, ¿cómo le hacemos para detectar a un depredador? Pues trate el depredador que tenemos en prisión, ¿no? Y empieza a preguntar cómo le hace para engañar a la gente. Y mira la facilidad que tiene para poder detectarse entre ellos, ¿no? Porque dice, está utilizando este camino, está utilizando esta estrategia, que uno en su formación y preparación, y mucha gente que es muy capaz, de pronto dice, no lo vi, no lo pude detectar, ¿no? Entonces, viene ese sentido, en el sentido de decir, ciertamente es que si tú comparas los dos, el primero está aislado, el segundo te habla de una relación social, Mm. te habla de una creatividad, el permitirte interaccionar, ¿me explico? Entonces, traducido como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? El aislamiento te lleva a la destrucción, mientras que la interacción te lleva a la creación o bien a la supervivencia, ¿no? A una supervivencia mayor. Pero dependiendo Sí, nuevamente de cómo lo enfoques y cómo lo utilices. claro. ¿Cuál sea el para qué? Porque, porque el aislamiento te lleva a aburrimiento, pero el aburrimiento te puede llevar a motivación. Sí. Te puede llevar Es como lo canalizas. exactamente. Sí, Y ahí podemos incorporar la pirámide de Maslow, ¿no? Que está muy cuestionada y que es sí. una Pero sirve, definición sirve. muy antigua, pero sirve. Es decir,
¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, porque en la pirámide lo que tengo, la base primero es que tengo que satisfacer mis necesidades básicas. Entonces, si no tengo que comer y no tengo las estrategias para lograrlo, voy a ir y lo voy a robar. Y entonces Claro. el que está acostumbrado a que no tuvo y que la estrategia que tenía para adaptarse, para sobrevivir, era lo que fuera y como fuese, lo tenía que lograr, entonces luego sabe que el esfuerzo que tiene que hacer para lograr eso es muy alto, el riesgo es muy alto y por lo tanto tiene que tratar de asegurarlo lo más posible. Y viene la seguridad. Y luego recién viene la relación de estima con los demás. Pero nos lleva a la otra parte, ¿no? Es que finalmente cuando tú dices la creatividad surge de una necesidad. ¿Me explico? Cuando tú ya estás, que lo decíamos anteriormente, ¿no? Cuando tú ya estás en tu concha, en tu chiquerito, en tu zona de confort tóxica, ya no te lleva a una creatividad, ¿me explico? Pero sí el hecho de que haya una transformación que puede ser presión social, puede ser una presión ambiental, puede ser una motivación personal, te lleva a decir, oye, pero de pronto de reaccionar y ¿qué estoy haciendo? ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa con muchos de los filántropos, ¿no? Después de que hicieron una gran carnicería, un destrozadero de todos lados, dice, ok, ahora lo que deba de hacer es empezar a construir algo, pero que sea para beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, yo veo que finalmente cuando agarras y dices tú, eh, ya no tengo necesidad, es porque de pronto te das cuenta que la inteligencia, ¿cómo lo manejas ahí? ¿Me explico? ¿Qué pasa con la inteligencia ahí? Pero cuando tú dices, es que sabes que necesito comer, ¿qué pasa en el caso más básico, no? Necesito comer, pues voy a ver la manera en que puedo comer. Por otra parte es necesito esta u otra cosa, pues veo la manera de poder obtenerlo. Y nos lleva a una idea bonita, ¿no? Lo que es la idea y lo que es la noción de la necesidad y lo del deseo, que lo vamos a platicar en otro momento, ¿no? Pero sí, sí el hecho de que la inteligencia, creo yo que una inteligencia aislada, un ente humano aislado, es destructivo. Siento yo que la inteligencia tiene que ser el reflejo que tienes hacia lo demás, hacia el exterior. Entonces, como te decía en el caso de la selección, ¿no? Si tú te das cuenta que una persona patea un perro o patea una mascota o no, otro está bien a una mascota, ¿qué puedes esperar como persona social, como persona, como humano, como interactor de pareja, ¿no? Entonces, creo yo que la inteligencia tiene que abarcar y espero en algún momento que podamos ver cómo alguien pudo integrar toda esa información. Si es cierto que la inteligencia emocional tiene un alto desarrollo, si es cierto que la inteligencia artificial está muy en desarrollo y ambos están diseñados para poder resolver problemas hacia la humanidad, no para netamente hacer destrucción, ¿no? O sea, yo sé que los de ciencia ficción les encanta el aspecto de decir, es que la inteligencia emocional, en la inteligencia artificial, en algún momento el robot me va a matar. No, o sea, no, Mm. si no vas a poder llegar a inteligencia, si el robot no desarrolla compasión, sino desarrolla empatía. ¿Me Mm. explico? De ahí es necesario pensar que la inteligencia tiene mucho que ver más allá con la parte cognitiva. Y me salgo un poquito del cuadro que habíamos mencionado, ¿no? Tenemos que romper un poquito el esquema y pensar que no toda la inteligencia tiene que basar en la razón. No, Tienes que claramente. No, mucho, claramente no. Ahí tienes la película Blade Runner, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí, mira, yo insisto, no se trata aquí de si una es más importante que la otra. La- no, l- Claramente aquí tenemos que hablar y llegar en algún minuto a una integración. El punto es que también tenemos que tener presente que lo que podemos hacer hoy es lo que estamos haciendo y, y que a eso tenemos que tratar de sacar el mayor provecho posible. Am, y un análisis, o sea, ser ex- reflexivo con a, respecto a ello. a eso me refiero. Fíjate que cuando el aburrimiento o la llegas a este estado como de que te tornas destructivo, decías tú, yo creo que también es muy relativo y depende mucho de muchos elementos que están en interacción en la historia del sujeto. Porque nuevamente, si llegamos al concepto
peak de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es la autorrealización. eh, la autorrealización no es alcanzable. No. Y Maslow lo sabe y lo plantea. ¿Por qué? Porque estamos en la situación de equilibrio, de homeostasis nuevamente. Si yo tengo todo satisfecho, no tengo nada más que hacer. Si no tengo nada más que hacer, no hago nada más. Si no hago nada más, no consumo. Por lo tanto, muero de inanición y no respiro. O sea, la Correcto. única posibilidad de llegar a un estado de estabilidad estática máxima, que podría ser el tema de la autorrealización, ya tengo todo cubierto, me muero. Pero es similar a la idea hay un cuento que lo hizo Jodorowsky, Ajá. que hace un escrito de fábulas pánicas. En ella viene un cuento acerca del ser inmortal, ¿no? Mm, Que tenía un árbol inmortal. Entonces ahí lo que refleja es una lógica interesante en el sentido de decir, ¿no? Si tú eres un árbol inmortal, ¿para qué necesitas frutos? Ya vas a claro. ser tú mismo, entonces elimina los frutos, ¿no? ¿Y qué es lo que los frutos de dónde vienen? De las flores. Entonces, ¿para qué un árbol inmortal necesita las flores? Pues para nada, ¿no? Si tú eres inmortal, ¿para qué necesitas las ramas que sostienen las flores, no? Pues tampoco. Y entonces así va Y las descartando cada raíces. uno de los elementos, todo. Finalmente un inmortal no tiene para qué existir, ¿me explico? Y esa es una incongruencia bastante, bueno, es algo irónico, no es incongruente, es algo irónico Ah, bastante importante, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Pasa que hay más por desarrollar del tema. muchísimo. Tenemos que cerrarla Para variar. con muchas variantes, muchas aristas. Y lo que sí puedo decir es que cuando hacemos el comentario de una ejemplificación, es una de las posibilidades, de las tantas posibilidades que pueden existir. No estamos complementando, no estamos abarcando todo en este caso, ¿no? Absolutamente. Entonces, porque es No, muy complicado muchísimo. y muy difícil de hacer. Entonces, en este Muchísimo. Sería caso, muy interesante que si alguien escucha esto pueda opinar y pueda incorporar nuevos elementos también. Precisamente comprendiendo que hay millones de variantes. Estás sin se audio. detuvo, perdón, se detuvo, repite porque no se escuchó. Ah, que si alguien escucha esto, sería muy interesante que pudiera incorporar más variantes. Ojalá una lluvia de ideas, ¿no? De poder, porque efectivamente, o sea, es tan amplio que es imposible de abordar y abarcar todo. Cuando yo tengo que dictar clases acerca de la evaluación de la inteligencia, siempre digo, yo no estoy diciendo que este test o este otro test sea bueno y sea total y haya logrado abordar todo. Lo que tenemos que tener presente es que no puedo hacer la crítica a que, pero esto no es inteligencia, porque la inteligencia también debiera incorporar lo emocional. Bueno, pero el autor no te está diciendo que es eso lo que está evaluando sabiendo, a sabiendas, de que lo que puede lograr es limitado. Y por eso que en la medida en que podamos incorporar más elementos y la mayor lluvia de ideas posible, bienvenido, porque vamos a ir pudiendo nutrir el concepto cada vez más. Y me da risa por el sentido de, fíjate la observación, ¿no? Las personas cuando quieren contestar un test es, voy a burlar al test Eh, porque soy más inteligente. No, te estás comportando como un idiota. Se reacciona porque no es que un test te va a decir, va a ser más inteligente que tú. Te está pidiendo una medición para que te pueda ayudar, para que exactamente. te pueda canalizar. No lo veas como un enemigo. Y ese es uno de los errores que ve la gente cuando le aplicas un test, ¿no? Es muy Dice, o sea, común, que es muy común cuando pasan por procesos de selección de personal para postular a un cargo. Y me ha pasado varias veces, llega gente a la consulta y me dice, me van a aplicar un test, ¿qué tengo que decir? Mira, le digo, primero, no sé ni qué test te van a aplicar, por lo tanto no podría saber qué decir. Segundo, no sé qué es lo que la empresa está buscando. Por lo tanto, si yo lo supiera y te lo pudiera decir para que tú burles el proceso y logres entrar, qué es lo que quieres, en 2 semanas vas a estar adentro y me vas a decir, no me gusta, precisamente.
porque tu perfil no es para el cargo. Claro. Tú quieres llegar a un lugar donde puedas desarrollar un montón de ideas. Oye, el cargo es para obedecer órdenes. ¿Para qué quieres entrar ahí? ¿Para qué quieres? O al revés. Yo quiero que me guíen. No, aquí necesitamos una persona autónoma, con Que guíe, creatividad, sí, y, sí, y tú quieres que solamente estar tranquilo, que te den órdenes y tú haces lo que te ordenan. No vas a servir en el cargo. Entonces, ¿por qué esa necesidad de burlar? Bueno, ahí nos fuimos a otro lado. Pero sí, tiene que ver también con la inteligencia. correcto. Yo creo que vamos a hacer inteligencia 2 de Y, mientras y tres y cerramos cuatro. este, cerramos este. Y pues mira, yo considero que sí, la adaptación en el término de inteligencia sí te da ciertas ventajas. La evaluación de para qué lo utilizas va a depender mucho de la capacidad que tú tengas para hacia dónde lo vas a canalizar, De la historia, ¿sí? de la cultura en la que te Sí, desarrollaste, muchos elementos. muchos Lo que elementos. sí es que, insisto, ¿no? El hecho de que tú utilices tus habilidades para destruir, eso no te hace inteligente, te No hace un debiese completo ser. imbécil, ¿sí? Y otra de las cosas que también creo que la inteligencia sí obedece principios de adaptación, pero también obedece principios de cultura. Es decir, si obedeces principios biológicos, pero obedeces principios de cultura, de educación y demás. Y ese es uno de los parteaguas que debe de tener la noción, la inteligencia. La educación te permite tener una inteligencia positiva, creativa, canalizada, constructiva. Porque de lo La no contrario, educación claro, te porque de lo lleva a contrario una... la adaptación te lleva a una adaptación que es absolutamente automática. Correcto. Es como la araña que está programada para que desarrollar su nido, ¿no? Y teje primero la base, luego teje el tubo, y sobre ese tubo se sienta y bota sus huevos. Si yo voy y le corto la base, la programación de adaptación al entorno para lograr la reproducción está automatizada. Yo Sí, ya hice la base, hice el tubo, y no detecta que yo le corto la base, entonces bota sus huevos, los huevos caen y se claro, pierden. claro. Sí, ese es complejo, ¿no? Bueno, no sé si vayas a concluir con algo para que lo cerremos. Nada, concuerdo plenamente contigo. Creo que efectivamente estamos abordando o tratando de abordar un concepto que es demasiado amplio. No lo vamos a poder acotar a una conversación, y probablemente ni siquiera a 10 o 20 conversaciones, porque cada vez puede ir saliendo más elementos. Hemos hablado de creatividad, hemos hablado de adaptación, acomodación, asimilación, hemos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado de sociopatía, por lo tanto hemos hablado de temas también relacionados con la personalidad, que nuevamente no es algo distinto, porque como seres humanos, el todo es más que la suma de las partes, lo tenemos sumamente claro, pero no tenemos la posibilidad aún de abordar el todo como tal, y entonces vamos tratando de desglosar y de ir respondiendo pequeñas preguntas que nos puedan ir aportando a este todo. Desde esa Filosofando perspectiva, también. sí, también. Y desde esa perspectiva, creo que es nada. La inteligencia cognitiva, que es lo que tratamos de abordar hoy, es eso y no es otra cosa. Y no nos da respuesta a muchas situaciones. Y es así. Y no nos va a dar respuesta a muchas situaciones por mucho tiempo, probablemente. Claro. Bueno, pues fue un gusto. Nos vemos en la próxima plática. Como siempre, un susto. Dale, Chao. que estés Saludos. bien.